Hablaremos hoy de algunas herejías medievales. Por ejemplo, la que tiene que ver con los apostolici y con el frate dolcino. Los apostolici fueron un grupo de personas que allá por el siglo XIII pretendieron imitar la vida de los apóstoles. Entonces se hacían llamar los pobres de Cristo, andaban por el norte de Italia. Se trataba de uno de esos grupos que practicaban la incompatibilidad entre la posesión de bienes materiales y la salvación. Hubo muchos de estos grupos, ¿no? Todos combatidos por la Iglesia. Hacían caso a las teorías de Joaquín de Fiore, un hombre que había nacido en 1132. De Fiore tenía un monasterio propio. Está bueno eso, nada que... Sin intermediario. Allí se dedicaba a los ejercicios espirituales y a escribir. Decía que la cristiandad tendía a ver en la historia dos fases correspondientes a la división bíblica: el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Según una visión nueva del propio de Fiore, la historia humana era trinitaria, podía dividirse en tres. Las primeras dos estaban representadas por el Padre y el Hijo, y la tercera por el Espíritu Santo. Ajá. Bueno, esto es dejarse matar por una alegoría. Ese tercer período, según de Fiore, era inminente, el del Espíritu Santo. Es común, entre cierta clase de profetas, creer que los periodos decisivos son inminentes, ¿no? Bueno, está bien, es muy inteligente esto. Si falta mucho para el fin del mundo, ¿para qué nos vamos a estar haciendo problema ahora? El asunto es cuando el fin del mundo es mañana o pasado y por ahí te agarra sin arrepentir. Bueno, este tercer período era inminente y bajo el reinado del Espíritu Santo, la Iglesia dejaría de ser una institución rica y organizada por una jerarquía para convertirse en una institución organizada por monjes pobres. Este muchacho de Fiore había profetizado que ese periodo donde la Iglesia se convertiría en algo de monjes pobres llegaría para el año 1260. Pretendía este muchacho una espiritualización progresiva de los hombres y sus doctrinas estaban influidas por los valdenses. Los valdenses son los de Pedro Baldo, ya hemos hablado mucho aquí, incluso de un establecimiento valdense que hay en la República Oriental, que todavía se sigue llamando Colonia Valdense. La idea de la llegada de una tercera era irritó a unos cuantos, sobre todo a los poderosos, imagínense. Para algunos se acercaba el fin del mundo, mientras que otros empezaron a buscar cambios revolucionarios. Para los que adhirieron a esta visión de Fiore, estaban los franciscanos, iniciadores de la anunciada Iglesia del Espíritu Santo. Otros que adoptaron esta visión fueron los apostolici, los niatos de los que vamos a hablar finalmente, después de tanta introducción, que era un grupo fundado en 1260, justamente el año en que, según de Fiore, iba a comenzar esta nueva era. Pero, bueno, claro, ¿qué pasó? Llegó el año 1260 y la supuesta nueva era no daba señales. Y pasó como con esos tipos que pronostican el fin del mundo y llega la media tarde y el mundo no se acaba, ¿no? Y el tipo empieza a preguntar, ¿de qué digo mañana si el mundo no termina? Uno suponía que el Espíritu Santo había descendido y que sus manifestaciones irían viéndose poco a poco. Bien, otros pensaban que la nueva era no tardaría en comenzar, aunque fuese con un pequeño atraso. Bueno, en ese ambiente de esperanza apareció un señor llamado Chegarelli. Chegarelli comenzó a predicar unas creencias y fue el fundador de los apostolici, justamente en el año en que debía producirse el cambio. Tuvieron mucha aceptación, pero finalmente las
autoridades eclesiásticas los excomulgaron a todos. Dice, vamos a hacerlo rápido. Los excomulgamos a todos. Pero Chegarelli continuó predicando la doctrina de De Fiore. Pero pasó el tiempo, y al final llegó el año 1300 y lo quemaron. La Inquisición lo quemó en Parma para que aprendiera, ¿no? Los apostolici, en la clandestinidad, continuaron con sus creencias. Pero vino un señor a suceder al finado Chegarelli, y era, sí, el frate Dolcino. Era hijo de un sacerdote de Novara, aprendió a conocer las cosas santas en la iglesia de San Michele. La madre lo alzaba para que pudiera tocar las figuras de los santos. 3 veces por día, Dolcino veía pasar a los franciscanos, que eran encargados de mendigar el marroco de puerta en puerta, y muchas veces Dolcino lo seguía, cantaba con los frailes, lo dejaban tocar la campana, después salía con ellos a manguear, todas esas alegrías. Iban de un convento a otro, recorrían Bolonia, Cremona, Parma, Pisa. En uno de aquellos recorridos, Dolcino conoció a un miembro de los apostolici, que era un hombre de barba que tocaba la trompeta, o quizá la corneta. Aquel hombre decía que el anticristo era el emperador Barbarroja. El emperador Barbarroja era el emperador del imperio germánico, romano-germánico, bla, bla. Bien. Y Dolcino se convirtió en un seguidor del hombre de la trompeta, y luego se hizo líder del grupo. Cuando fue líder, dijo, yo voy a combatir esta doctrina de la que soy líder porque no me gusta. Vio cómo es uno cuando lo eligen líder. Para Dolcino, entonces, no había 3 eras. ¿Se acuerda cómo era? Sí, la del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No, dijo Dolcino. Ahora que soy el líder, la cambio. Ahora hay 4. Sí. La tercera época estaría marcada por el auge de la jerarquía católica, pero iba a empezar una cuarta, que era la destrucción del catolicismo. El frate Dolcino aseguraba que no era suficiente con bautizarse y que había que volver a la infancia. Entonces se mandó a hacer una cuna y se acostaba en la cuna para dársela de niño, incluso con el objeto de aumentar esta sensación de retorno a la niñez. Se hacía dar el pecho por una señora del lugar. Por favor. No sé si por el carácter alegórico o simplemente porque le gustaba. Sí. Pero bueno. Mucha alegoría no había tampoco, ¿no? Al mismo tiempo resolvió poner a prueba su castidad. ¿Cómo me gusta a mí poner a prueba la castidad propia y ajena? Ponerla a prueba y fracasar. Sí. Bueno, no. Es fantástico. Pero ¿no? si está siendo de niño, tiene que... Bueno, el tipo suplicó a una mujer que le prestara a la hija Bueno, por favor. para que se acostara completamente desnuda al lado de él. Bueno, entre la madre... Y la vieja se la prestó y no pasó nada. Mirá vos. Mendigó hasta llenar una bolsa de monedas y después la repartió entre los pobres, los ladrones y las prostitutas. Cuando usted le daba de más a los apostolici, le devolvían lo que no necesitaban. Decía que no querían que le sobrara nada. Naturalmente no era una forma de pensar demasiado conveniente para casi nadie, para la Iglesia, por ejemplo, pero tampoco para el orden constituido. En 1302, Dolcino predijo que el derrumbamiento de la Iglesia se iba a producir finalmente en el año 1303, es decir, un año después. Bueno, ya había pasado bastante tiempo desde aquel 1260, Claro. que no había pasado nada. Bueno, llegó el 1303 y usted no lo va a creer, tampoco pasó nada. Y entonces Dolcino anunció que la destrucción quedaba aplazada hasta el 1306. El caso es que la Inquisición empezó a perseguirlo y Dolcino se refugió en los valles de la región alpina.
lo siguió un pequeño grupo y allí iba una doncella de noble linaje llamada Marguerite. Bueno, la recibió emocionado, la instruyó en los preceptos de los apostolici y después dejó a un lado la castidad Bueno, y se revolcó convenientemente con la muchacha. por favor. Todos se establecieron en un monte frondoso. Dolcino no impartió regla ni orden alguna. Decía que la caridad pura no necesitaba reglamentaciones. Llegó 1306 y a que tampoco. no Ah, adivinen. sí. Adivinen. Ya me lo Y vi no, nada, imaginado, no pasó nada. No pasó nada. Que los aplazamientos son muy cortos también. No, que claro. La cuarta era no llegó y Dolcino decidió gestarla él mismo. Muy bien. Está muy bien. Si no venía el derrumbe de la iglesia, bueno, vamos y la derrumbamos Listo, nosotros. señor. No vamos a andar esperando como unos tarados, dijo el Sí. tipo. Hicieron una revuelta y en respuesta el Papa Clemente V envió un ejército. Bueno, además parece que los campesinos, que eran vecinos de los apostolici, se quejaban, ¿vio cómo son los campesinos? Sí. Se quejaban de robos y ya se sabe. Dolcino tenía un campamento más o menos fortificado, pero el ejército del Papa lo hizo rendir, más que nada a causa del hambre, y los apostolici fueron expulsados de la región. 130 de los más importantes fueron torturados y muertos públicamente. Ah. En cuanto a Dolcino y Marguerite, los ataron en un burro mirando para atrás. No se sabe si el burro o ellos. Ellos, No, ellos. Y los quemaron en la hoguera en el año 1307, justo un año después de no haberse producido el derrumbe de la iglesia. O sea, un año después de que el derrumbe no se produjo, los quemaron. Me parece que este año es también el año en que quemaron al maestre de los templarios, Jacques de Molay, y que en la hoguera maldijo al rey Felipe de Francia, Felipe el Hermoso, al Papa, a todas las generaciones que venían, una cosa así, ¿no? Creo que era en 1307, pero no estoy seguro. Bueno, bueno, pero tendría que estarlo, ¿qué porque quiere estos que son haga? medios de comunicación, Bueno, señor. Uno de los que se salvaron del desastre se llamaba Bentivega di Gubbio. Qué lindo, ¿eh? Quien trató de organizar un grupo de apostolici entre los frailes franciscanos. Enseñaba que aquel que hubiera recibido al Espíritu Santo en su corazón quedaba exento de obedecer ninguna regla y ninguna ley civil. Ah, Listo. Bentivega no tardó en ser condenado, imagínense, no puede decir una cosa así. Lo confinaron a un convento de por vida, tuve suerte, no lo mataron. El exterminio de los apostolici fue total. El movimiento desapareció por completo, pese a haber sido una de las herejías medievales que más conmoción llegaron a causar. Una última consideración, podría yo llegar a hacer, es que el modo violento de combatir anarquismos pasó de moda. Pero no porque se haya instalado una mayor piedad, sino porque es más eficaz y más económico combatirlo con otros procedimientos. ¿A quién dedicar esto? Al pobre Dolcino, a De Fiori, gentes bien intencionadas y al mismo tiempo terribles, ¿no? Porque Sí. la inocencia como virtud hermana de la crueldad es temible y ha producido muchísimas víctimas en el mundo, ¿no? Personas verdaderamente inocentes que hacen consistir esa inocencia en no reconocer los actos crueles que ellos mismos cometen. Bueno, guarda, claro. son de temer, ¿eh? Les temo más a esos inocentes que a los atorrantes, tipos malvados que son conscientes de lo que, Claro, de claro, su claro. propia maldad y que a lo mejor un día se redimen. Sí. Eso sí. El otro es el que te dice, bueno, pero yo te lo digo francamente, Claro, soy claro. honesto es lo que te digo. Cuidado con eso. Estoy retorciendo el bracito. También quiero yo dedicárselo a la pobre Marguerite, que fue convocada al monte y fue corriendo, ¿no? Y a todos los que esperan el comienzo de una era que no llega.
o a los que esperan señales que no llegan. Y cuando no llegan, uno empieza a fraguar señales, Claro. a armar señales falsas, o si no, a tener por señales cualquier clase de acontecimientos. Lo peor es que nada se viene, nada hay que podamos esperar, pero esperamos. ¿Con qué canción podemos ilustrar esta historia de estos pobres que andaban por ahí? Y a ver, A ver, hay canciones pobres, y hay muchas, pero hoy tenemos una zambita que se llama La Pobrecita y que vamos a escucharla en la voz de Mercedes Sosa,